Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Dekan y su insólita historia de amor. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar todos los detalles de cómo logró conquistar el corazón de quien ahora es su pareja. Si les gustan las historias que rompen esquemas, las pasiones que desafían lo convencional y sobre todo, el amor en sus formas más sorprendentes, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desvelar los secretos de esta increíble aventura romántica, les pido de corazón que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido que les apasione y nos motivan a traerles más historias como esta. Así que denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar hoy es verdaderamente única. Imaginen un escenario o una situación, un momento que uno diría, ¿cómo diablos ha llegado esto a ser una historia de amor? Pues bien, la historia de Demet Dekan no es la típica comedia romántica que vemos en las películas. Es algo mucho más terrenal, diría yo, pero a la vez tan extraordinario que parece sacado de un guión de cine. Demet, una persona como cualquiera de nosotros, se encontró en una situación que para muchos sería un callejón sin salida en el amor. No se trataba de un flechazo instantáneo en una cafetería con luces tenues, ni de un encuentro fortuito en una librería polvorienta. No, lo de Demet fue diferente, fue un proceso, una construcción, una alquimia que se dio en circunstancias, digamos, poco convencionales. Y es que, ¿qué significa realmente enamorar a alguien? ¿Es solo cuestión de química, de ser guapo, de tener dinero, de decir las palabras correctas? Demet nos demuestra que va mucho más allá. Se trata de entender a la otra persona a un nivel profundo, de conectar con sus miedos, sus anhelos, sus manías más escondidas. Se trata de paciencia, de perseverancia y sobre todo, de autenticidad. Demet no jugó a ser alguien que no era. Y ahí precisamente reside gran parte del encanto de esta historia. Para empezar, debemos entender el contexto. Sin entrar en detalles que podrían ser invasivos, la situación inicial de Demet no era precisamente un camino de rosas. Había obstáculos, había barreras, había un ambiente que a priori no parecía propicio para el florecimiento de una relación sentimental. Pero como bien dicen, del amor a la guerra, y en este caso, del desafío a la conexión, hay un paso que solo los corazones valientes se atreven a dar. Demet dio ese paso, y lo hizo con una estrategia que, aunque no planificada al milímetro, resultó ser infalible. Lo primero que observamos en la narrativa de Demet es su capacidad para ver más allá de lo aparente. No se dejó llevar por las primeras impresiones ni por las etiquetas que la sociedad o las circunstancias pudieran imponer. Vio en la persona que le interesaba algo más, algo genuino, algo que resonaba con su propia esencia. Y a partir de ahí comenzó la labor de acercamiento. No se trataba de artificios ni de conquistas rápidas. Demet adoptó un enfoque de construir puentes. Se dedicó a escuchar, a observar, a entender las necesidades y los deseos de la otra persona. En lugar de imponer su propia visión o sus expectativas, Demet se convirtió en un eco, en un reflejo que permitía a la otra persona sentirse vista y comprendida. Y esto, señoras y señores, es una herramienta de conquista increíblemente poderosa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido invisibles en nuestras interacciones diarias? ¿Cuántas veces hemos deseado que alguien nos preste un oído atento sin juicios, sin interrupciones? Demet hizo exactamente eso, y lo hizo con una naturalidad pasmosa. Imaginen la escena, momentos de conversación, quizás en un entorno casual, donde Demet no buscaba impresionar, sino conectar. Compartiendo anécdotas, mostrando vulnerabilidad, y sobre todo, demostrando un interés sincero. No era un interés superficial, de esos que duran lo que un like en Instagram. Era un interés que implicaba profundidad, que buscaba entender el porqué de las cosas, las motivaciones, los miedos. Una de las claves que Demet revela es la importancia de la empatía. No solo se puso en el lugar del otro, sino que intentó sentir lo que el otro sentía. Y esto en cualquier tipo de relación, pero especialmente en una que buscan hacer del amor, es fundamental. Cuando alguien se siente comprendido, cuando alguien siente que sus emociones son validadas, se crea un lazo invisible, pero muy fuerte. Pero no se equivoquen, esto no fue un camino de rosas fácil y llano.
Hubo sin duda momentos de duda, de incertidumbre. Hubo que superar barreras internas y externas. Demet tuvo que ser paciente, tuvo que esperar el momento oportuno, tuvo que aprender a leer las señales. Por Q. El amor no se fuerza, el amor se cultiva. Y Demet, con una maestría digna de admirar, supo cultivar esa relación paso a paso, con delicadeza y con una determinación silenciosa pero férrea. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo Demet supo identificar y potenciar los aspectos positivos de la otra persona. En lugar de enfocarse en los defectos o en las debilidades, Demet resaltó las virtudes, las cualidades que hacían única a esa persona. Y lo hizo de una manera que sonaba completamente natural, sin ser adulador, sino genuinamente admirativo. Cuando alguien te hace sentir bien contigo mismo, cuando alguien te ayuda a ver lo mejor de ti, es muy difícil no sentirte atraído hacia esa persona. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes, la forma en que Demet maneja la comunicación. No se trata solo de hablar, sino de saber cómo y cuándo decir las cosas. Demet demostró una habilidad increíble para expresar sus sentimientos de forma clara pero respetuosa, para expresar sus intenciones sin ser abrumador. Hubo momentos de vulnerabilidad compartida, de confesiones sinceras, de esos diálogos que crean intimidad y confianza. Además, Demet supo encontrar un equilibrio entre ser presente y dar espacio. Entendió que a veces el mejor acercamiento es permitir que la otra persona respire, que tenga su propio espacio para pensar y sentir. No hubo asfixia, no hubo agobio. Fue una presencia cálida, reconfortante pero nunca invasiva. La insólita naturaleza de esta historia, como bien insinúa el título, no reside en el hecho de que el amor haya surgido, sino en las circunstancias que lo rodearon y en la forma magistral en que Demet supo navegar por ellas. Fue un amor construido sobre bases sólidas de respeto mutuo, de comprensión profunda y de una conexión emocional genuina. No fue un capricho, no fue una moda pasajera. Fue algo que se gestó con tiempo, con dedicación y con una estrategia basada en la autenticidad. Pensemos en cuántas relaciones fracasan por falta de comunicación, por malentendidos, por no saber escuchar. Demet, en este sentido, fue un maestro. Supo leer entre líneas, supo anticipar posibles problemas y supo abordarlos con serenidad y con una inteligencia emocional envidiable. Y lo más importante, lo hizo sin perder su propia identidad. Siguió siendo Demet con sus valores, con su forma de ser, y fue precisamente esa autenticidad la que terminó cautivando. La historia de Demet Dekan nos enseña que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y de las maneras más sorprendentes. Nos enseña que la paciencia, la empatía, la comunicación honesta y sobre todo, la autenticidad, son ingredientes clave para construir relaciones significativas. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay actitudes y enfoques que, cuando se aplican con sinceridad, pueden llevar a resultados extraordinarios. Así que, para recapitular brevemente, hemos visto cómo Demet Dekan, ante una situación inicial poco prometedora, logró enamorar a su pareja a través de una profunda empatía, una comunicación abierta y respetuosa, una paciencia infinita y sobre todo, una autenticidad que resonó en la otra persona. No se trató de trucos ni de manipulaciones, sino de construir un puente de comprensión y conexión genuina, resaltando lo mejor del otro y mostrando una vulnerabilidad sincera. Fue una historia de amor que sin duda nos deja muchas lecciones valiosas sobre las relaciones humanas. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de enfoques para conquistar a alguien. ¿Creen que la autenticidad es la clave? ¿Qué papel juega la paciencia en el amor? Dejen sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios, me encanta leerlas y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta historia inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.